Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Juan Manuel Cuartas, autor del libro de ensayos sobre el difícil arte del perdón. Bienvenidos. Profesor, ¿por qué el difícil arte del perdón? Porque ese es el título de uno de los ensayos que están recogidos allí y porque en ese título se está aludiendo a la dificultad que tiene llegar a alcanzar el perdón como una experiencia íntima, definitiva. Entonces consideré que en la suma de ensayos era quizás el título más relevante y por eso determiné que ese sería el título del libro. ¿Cómo pensar el concepto de perdón a partir de este libro? No tanto a partir del libro, a partir del ensayo. Es un escrito que va progresivamente contando la historia que se presenta en una película de unos directores belgas. La película se llama El Hijo y cuenta la historia de un hombre que es un carpintero que ha perdido a su hijo porque ha sido asesinado por otro niño. Y un buen día tiene que recibir en su taller de carpintería a un adolescente que viene de un reformatorio y resulta que ese adolescente fue quien asesinó a su hijo cuando era niño. Entonces el proceso de convivencia que se da entre los dos personajes es difícil y el resultado tiene que ser necesariamente el perdón. Entonces el ensayo reconstruye esa historia y la va reflexionando, la va evaluando hasta que finalmente, digámoslo así, concluye que al perdón se debe llegar, pero que es un difícil arte. ¿Cómo se evidencia la violencia simbólica en este libro? De muchas maneras. El difícil arte del perdón recoge 3 ensayos, en la mayoría de los cuales hay temáticas motivadas por la violencia, violencias de muchas características, ¿no? Hay un ensayo que se titula Los amantes de New Orleans, en donde se vuelve sobre el episodio del huracán Katrina, que arrasó la ciudad de New Orleans cuando se desbordó el río Mississippi. Entonces, siendo una reconstrucción un poco de la historia de New Orleans, esa ciudad tan emblemática para el mundo entero por ser la cuna del jazz, pero también la ciudad en donde los amantes de Manon Lescaut, una novela francesa muy clásica, terminan su vida después de muchas fatigas y muchas persecuciones. Entonces la pregunta es cómo reconstruir el amor en New Orleans que ha sido destruida, porque sabemos que a partir del amor se puede pensar un mundo nuevo. Entonces allí hay una violencia de unas características muy particulares, es todo lo que se perdió en términos de vidas humanas y de la ciudad misma por el efecto del huracán. En otros ensayos el tema de la violencia ya es esa violencia motivada que unos hombres ejecutan sobre otros. El primer ensayo se titula Todos hemos visto la ejecución. Este ensayo recoge unas reflexiones de la autora norteamericana Susan Sontag sobre la fotografía de Adams cuando un general de Vietnam da un disparo en la sien a un sospechoso del Vietcong y esto lo hace ante las cámaras y es un acto programado al cual acudieron periodistas de distintas partes del mundo y por supuesto es un evento violento que ha quedado suspendido en esa fotografía y que no pierde la vigencia como acto drástico de supresión de la vida humana por parte de una persona. reflexionar el acto de la ejecución
que por otro lado es una palabra muy importante y que tiene mucha dignidad. Por ejemplo, tú hablas de una ejecución al piano, que significa hacer muy bien el proceso de interpretar a un autor y volverlo a la contemporaneidad, ¿no? Pero en este caso la palabra pues está dirigida hacia una destitución de lo humano, y cuando alguien ejecuta a alguien pues lo hace como con la libertad que le da su poder o su abuso de poder. Entonces es importante reflexionar la violencia en estos casos, ¿no? Otros ensayos se pronuncian sobre otros asuntos. Hay un ensayo titulado Del espacio y la memoria, en donde tomo el problema del desplazamiento en Colombia y lo tomo a partir de estas dos nociones, ¿no? ¿Qué es tener un espacio? ¿Qué es cuidar un espacio? ¿Qué es vivir a través de las generaciones en un espacio? Y en un momento determinado, ¿qué es sentir que el espacio está tomado, que el espacio está perdido? Y a partir de allí también, ¿qué papel cumple la memoria? Hay una noción importantísima que se llama memoria herida, que es la encargada de mantener la experiencia de la pérdida como una experiencia que no se distancia en el tiempo, ¿no? A partir de la cual se puede reconstruir siempre el relato de lo sufrido. Entonces, ese es otro aspecto muy vinculado con la violencia que lo tomo para hacer la reflexión en uno de los ensayos. Y el otro tiene que ver con la palabra limpieza, que de una manera muy desafortunada cobra en Colombia una acepción muy particular que vincula a la violencia. Cuando se habla de limpieza social, cuando se utiliza la palabra limpieza no para señalar una acción práctica, cotidiana, de retirar el polvo y de hacer aseo, sino para mostrar la intolerancia que hay con determinadas personas, con determinados grupos humanos, la incapacidad que hay de entender el conjunto social como un proceso que construimos entre todos, en donde uno de los valores tiene que ser la solidaridad, el apoyo, etc. Y entonces allí, por supuesto, el evento de la violencia es muy manifiesto y hay que reflexionarlo y hay que pronunciarse analizándolo. Aprendizaje estratégico, un camino al aprendizaje autorregulado. Autora, Fanny Hernández Gaviria. Este libro presenta la experiencia de explorar e interpretar las estrategias de aprendizaje que descubren y adoptan los participantes en un curso de habilidades integradas en inglés inscritos en la licenciatura en lenguas extranjeras en la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios.
En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Tiempo de letras, viernes 9:30 p.m., domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Árboles de la Universidad del Valle, especialización en paisajismo. Autora, Estela Herrera Hurtado. Por su flora, el paisaje de la Universidad del Valle es considerado como un lugar de gran valor ecológico en la región y único en la ciudad de Santiago de Cali. Profesor, ¿los ensayos que componen este libro son piezas filosóficas? No, no son piezas filosóficas, son ensayos. El ensayo tiene una virtud, es una forma de escritura que te aproxima a la realidad en la medida en que la observas y la puedes nombrar con los términos más básicos. Pero también debe reflexionar, debe hacer preguntas, debe buscar respuestas apropiadas. Y se puede servir, por supuesto, de lo que la filosofía ha dicho, de lo que la sociología ha dicho, de lo que la psicología ha dicho, la historia. Entonces, un ensayo filosófico tiene unas exigencias muy particulares, muy académicas. Está circunscrito, de alguna manera, al pensamiento de un autor o de una escuela, mientras que estos ensayos son ensayos fundados como en el ejercicio de la escritura y en el tipo de compromiso que se adquiere entre observar una realidad, pensarla y escribir algo acerca de ella. ¿La escritura imperativamente tiene que estar referenciada en el entorno del escritor? Eso va a depender, ¿no? Cada escritor te va a dar una respuesta diferente. Yo creo que se escribe mientras uno está vivo. Hoy en día la opción es muy abierta, ¿no? Los escritores de literatura tienen un compromiso muy fuerte con la temporalidad. Si van a un momento anterior, tienen que documentarse muy bien para construir sus personajes, sus escenas, para hacer un buen tratamiento del lenguaje, etc. Y cuando uno escribe ensayos, pues se supone que el ensayo registra, hace una radiografía de episodios de la realidad. ¿Por qué ese interés por la violencia? Bueno, yo creo que en Colombia es muy relevante la violencia como contenido cultural, social, político, psicológico, no porque seamos violentos y porque digamos que ese es el estado de las cosas, sino porque la violencia forma, en la mayoría de los casos, un contenido, un tipo de contenido para la evaluación de los tiempos que se viven, ¿no? Otras sociedades están ya un poco al margen
del asedio, de la violencia, y vivirán de otra manera, ¿no? Pero en nuestra sociedad, en donde uno, si sacara el porcentaje, es muy bajo el número de personas que son violentas y que hacen actos violentos, y el resto quieren vivir una vida normal, una vida en función de los ideales, de los aprendizajes, pero está presente la violencia, ¿no? Y cuando la violencia está allí, el papel de todos es no perderla de vista, observarla, reflexionarla, entenderla y, por supuesto, promover acciones para superarla. ¿La violencia hace parte de la condición humana? Uno de los ensayos se titula Elogio de la cólera. Y allí se recrea esa escena tan magnífica que esculpió Miguel Ángel cuando Moisés, que ha regresado del monte con las tablas de la ley, encuentra a su pueblo idolatrando a un becerro. Entonces Moisés, según lo cuentan, se vuelve airado, colérico y arroja las tablas contra su pueblo. Ese, podríamos decir, es un acto de violencia. Sin embargo, Miguel Ángel representa a Moisés en el momento de la contención, como si estuviera impulsado a levantarse, y allí empieza mi reflexión. Todos sabemos que hay estados de transformación de la personalidad, que podemos estar más deprimidos o más exaltados, que podemos reaccionar de manera más dócil o más indócil. Queda dicho que somos susceptibles de transformaciones. Una de esas transformaciones es la cólera. Y todos la hemos experimentado, ¿no? Los niños son altamente coléricos, los niños son rabiosos. Y Freud dice, en la cólera de los niños hay un contenido del psiquismo humano muy importante. Es el acto de la rebeldía, el acto de la protesta. Muy probablemente nuestro aprendizaje como seres civilizados, seres armonizados en una convivencia, atenúa esas fuerzas de expresión colérica, rabiosa, y supuestamente en esas fuerzas estaría un poco el contenido de violencia con el que nos expresaríamos y que en un momento determinado podría hacer de nosotros alguien que ataca, lastima, daña lo material o lo físico de otra persona. Yo no hablaría de la condición humana, yo hablaría más bien del ser mismo que necesita expresión, y en las situaciones en las que se encuentre, esa expresión se va a matizar de una manera o de otra. Profesor, desde su libro, ¿cómo se concibe la idea del perdón? Primero que todo, habría que distinguir quién está pensando en el perdón. Si tú estás en una situación de víctima, que has sufrido los abusos de la violencia, las calamidades de la pérdida, tu situación en relación con la necesidad de pensar el perdón es muy particular. Pero si no es esa la situación, entonces el perdón se vuelve un concepto, y es un concepto que en la medida en que se desarrolle puede transmitirse como un concepto posible. La manera como lo he pensado yo ha surgido de esa experiencia de un maestro carpintero que tiene que recibir un aprendiz, y yo creo que allí se localiza alegóricamente la posibilidad de pensar el perdón y de alcanzar el perdón. Hay acciones humanas, hay oficios humanos que solo se pueden hacer entre dos. El de carpintero es uno de ellos. Para cada acción allí hay que equilibrar fuerzas. Entonces, un maestro carpintero no puede hacer su oficio sin un aprendiz. Y si a ese aprendiz hay que perdonarlo porque haya hecho algo, se va imponiendo la necesidad de definir
un modo de vida, un modo de comunicación, un devenir de la convivencia, se va imponiendo y el perdón se va construyendo. La sociedad tendría que identificar ese tipo de acciones en donde se involucren los actores del perdón, no necesariamente para hacer cosas conjuntas, pero sí para que puedan generar el espacio de reflexión necesario para el perdón. Fundamentos de Fisiología Humana y del Deporte. Autor, Jaime Cruz Cerón. Este libro se distingue por ser un trabajo científico profundo, multifacético y bien argumentado, que trata sobre los problemas generales y específicos relacionados con la fisiología humana y su aplicación en la actividad deportiva. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Tiempo de letras. Viernes 9:30 p.m. Domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. El compromiso social de la investigación en la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Autores: Marta Lucía Vázquez Truisi, Adolfo Contreras Rengifo. Desde 1999, la Facultad de Salud de la Universidad del Valle realiza anualmente un simposio en el que docentes y estudiantes presentan resultados de sus investigaciones como estrategia para rendir cuentas a la sociedad sobre la pertinencia y calidad de las mismas. En este momento soy un profesor de filosofía que llegó a Cali en el 96.
nací en Manizales y toda la infancia está construida en Manizales, en las calles del barrio Chipre, en la vida de colegio y después en la Universidad de Caldas, estudiando Filosofía y Letras. Inicialmente las expectativas eran más por la literatura y teniendo la Universidad de Caldas un programa de Filosofía y Letras, pues ingresé allí y aparecieron los tres componentes, el lingüístico, el literario, el filosófico. Los llevé muy equilibradamente los tres y al salir de allí pasé a Bogotá, al Instituto Caricuervo, a hacer una maestría en lingüística. Y al momento de decidir por unos estudios de doctorado, preferí estudiar filosofía. Es muy motivante poder leer textos antiguos que todavía dicen con una plenitud lingüística pues lo que había en otras épocas, lo que se sentía, lo que se tramaba. Y ya en filosofía pues el lenguaje se complica un poco con otro tipo de problemas relacionados con la lógica, la referencia, la posibilidad que tiene la palabra de nombrar las cosas o de no nombrarla. Obviamente de todo hay estereotipos. Para la filosofía los estereotipos seguramente son los griegos, Platón, una gran cabeza, o más adelante Kant, un hombre todo así menudito, comprometido con el horario y escribiendo muchísimo, o más adelante Nietzsche con una demencia pero con una clarividencia a la vez. No, hoy en día el filósofo es fundamentalmente un observador crítico de la realidad social, cultural. Es un gran lector porque un poco su tarea es recuperar preguntas que estaban presentes en los textos de los otros filósofos. Es alguien que tiene que proyectar un tipo de comprensión del tiempo presente, vincularlo con lo mejor que el tiempo pasado ha configurado, sobre todo en términos de pensamiento, y dejar un testimonio de cómo él indagó la realidad que tuvo la posibilidad de indagar.